Estamos entonces en el libro de Josué, Josué capítulo 22. Hoy, gracias a Dios, estaremos ya terminando este capítulo 22 y nos quedarán únicamente dos capítulos ya del libro de Josué, capítulo 23 y 24, para terminar el estudio de este libro. ¿Sale? Josué capítulo 22. Y antes de hacer la lectura de hoy, bueno, nada más quiero recordar brevemente lo que hemos visto hasta el día de hoy, sobre todo aquí en el capítulo 22, ¿sale? Ya el pueblo de Israel, ¿recuerdan? El pueblo de Israel está bien asentado ya en la tierra de Canaán. El Señor les dio lo que les había prometido. El pueblo de Israel, cada una de las tribus ya tiene su heredad, su parte de tierra que el Señor les ha dado a cada uno. Ya están viviendo allí, ya tomaron posesión cada uno de su heredad, de la porción de tierra ahí en Canaán. Y entonces las 2 tribus y media que habían estado apoyando a las otras 9 tribus y media de Israel en ese tiempo que estuvieron batallando para conquistar y tomar posesión de la tierra de Canaán, esas 2 tribus y media, la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés, son entonces despedidas. Por medio de Josué se les concede ya el privilegio, la bendición de regresar a su heredad, a su posesión, al otro lado del río. Y son despedidos por el pueblo de Israel y principalmente por Josué. Son bendecidos también por Josué. Y se les permite irse, no con las manos vacías, sino se les permite irse pues con tesoros, parte del botín que obtuvieron allí en las batallas en la tierra de Canaán, para que lo llevaran a sus familias y lo compartieran con sus hermanos. Así que estas 2 tribus se disponen a marcharse, de hecho se fueron, pero antes de cruzar el río Jordán para llegar a su heredad, a su tierra con sus familias, lo vimos la semana pasada, se tomaron el tiempo para levantar un altar grande e imponente, dice el pasaje. Y cuando las 9 tribus y media se enteraron de lo que habían hecho, no les gustó la idea. Inmediatamente llegaron, bueno, a lo mejor no inmediatamente, pero después de pensar el asunto, llegaron a la conclusión de que aquellas 2 tribus y media, al levantar ese altar en un lugar que el Señor no había destinado para eso, ellos llegaron a la conclusión de que la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés le estaban dando la espalda a Dios, habían traicionado a Dios, lo cual implicaba también darle la espalda al pueblo de Israel y traicionar al pueblo de Israel. Ahora ellos los estaban considerando a esas 2 tribus y media como enemigos, como uno de tantos enemigos que había allí en la tierra de Canaán. Y como uno de tantos enemigos que había en la tierra de Canaán, se estaban ya preparando para ir en contra de ellos en batalla y eliminarlos, como eliminaron a los demás enemigos que había allí en Canaán. Se estaban preparando para eso, se estaban alistando, pero antes de eso, antes de salir a la guerra contra sus hermanos, dice el capítulo 22, versículo 13, que antes enviaron una delegación a cargo de Finees, hijo del sacerdote Eleazar, para hablar con la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. Así que se formó una delegación encabezada por el hijo del sacerdote Eleazar, que también era sacerdote, Finees. Y fueron en busca de aquellas 2 tribus y media, las alcanzaron todavía allí en ese lugar, en Gelilot, donde levantaron ese altar, y hablaron con ellos. Y eso a mí me enseña y me recuerda lo que cada uno de nosotros podemos y debemos hacer en situaciones así, en situaciones que parecen una cosa, pero que al final, como lo adelantábamos la semana pasada, al final fue un malentendido, fue una confusión solamente. Y estas 9 tribus y media no actuaron de manera precipitada ni alocada, sino que se tomaron el tiempo para formar la delegación
e ir, es decir, trasladarse desde Silo, donde estaban, hasta Gelilot, y encontrar a aquellas 2,5 tribus y hablar con ellas y pedirles una explicación. A ver, vengan, vamos a hablar. ¿De qué se trata el asunto? Vemos que es cierto lo que hemos escuchado. Estamos viendo ese altar grande e imponente que han levantado, pero, a ver, díganos, ¿por qué? ¿De qué se trata? ¿Se están rebelando en contra del Señor? ¿Le están dando la espalda al Señor? ¿No creen que fue suficiente? Les preguntan, con el pecado que cometimos en peor. ¿No creen que ya tuvimos suficiente con el pecado de aquel hombre Acán? ¿Qué están haciendo? Entre otras cosas, les dicen también, si ustedes consideran que la tierra donde están no es adecuada para que ustedes adoren, para que ustedes estén allí, entonces vengan con nosotros de este lado. Nosotros podemos compartir nuestra tierra con ustedes, para que ustedes puedan venir y adorar a Dios de la manera correcta en el lugar donde Dios ha dicho. Pero no tienen que hacer esto. Así que ellos llegaron a la conclusión de que aquellas 2,5 tribus le habían dado la espalda a Dios, habían traicionado a Dios, y por lo tanto también a ellos, les estaban dando la espalda a ellos y los estaban traicionando a ellos. La semana pasada preguntábamos ¿por qué? ¿Por qué actuaron de esa manera? Porque el pasaje es un tanto dramático, imagínate. Se enteran de buenas a primeras que aquellas 2,5 tribus levantaron un altar grande, imponente. Y leemos en el pasaje que se prepararon para ir a la batalla en contra de ellos. Y preguntábamos ¿por qué? Al final podemos ver que ellos actuaron de manera correcta. En ese momento no lo sabían. No sabían las intenciones que tuvieron la tribu de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés para hacer lo que hicieron. Pero aún con eso, ellos estaban e hicieron las cosas de manera correcta. Ellos reaccionaron así porque sabían que Dios, en primer lugar, Dios les había dado instrucciones claras acerca de cómo y dónde adorarlo. Y lo comentábamos la semana pasada. Esto nos recuerda algo a ti y a mí. A Dios se le adora como Él dice y de la manera que Él dice. No como nosotros creemos que debemos hacerlo. Ellos reaccionaron así porque fueron celosos de Dios, y al ser celosos del nombre de Dios y de su palabra, entonces consideraron un acto de rebeldía, de traición y aún de apostasía lo que hicieron aquellas 2,5 tribus. Su celo por Dios los llevó a reaccionar de esa manera. Reaccionaron así porque, de ser cierto lo que habían oído, entonces eso implicaba que realmente aquellas 2,5 tribus estaban pecando en contra de Dios, y el pecado de esas 2,5 tribus al final iba a repercutir no solo para ellos, sino para todo el pueblo de Israel. Ellos también sufrirían las consecuencias de ese pecado. Reaccionaron así porque, de ser cierto que aquellas 2,5 tribus estaban en pecado, ellos sabían que no podían quedarse de brazos cruzados. Sus hermanos estaban cometiendo un error desde el punto de vista de ellos, y sabían que no podían quedarse con los brazos cruzados. Algo tenían que hacer. Porque si no lo hacían, tenían que enfrentar las consecuencias junto con aquellas 2,5 tribus. Y reaccionaron así porque sabían que el pecado debe ser confrontado y el pecado debe ser eliminado. Por eso reaccionaron así. ¿Se fijan? Ellos reaccionaron de manera correcta. Y reaccionaron de esa manera al grado de que estuvieron dispuestos a ir a la guerra en contra de sus propios hermanos. El celo por Dios y por la palabra de Dios los llevó a esa disposición de ir a la guerra en contra de sus propios hermanos y, de ser necesario, eliminar el pecado que hubiera allí. Gracias a Dios, ellos tenían celo por Dios a tal grado que no querían hacer las cosas nada más de manera como ellos quisieran, y tampoco, como ya lo dije más de una vez, tampoco actuaron de manera alocada ni precipitada.
Porque antes de ir a la guerra con sus hermanos, ya lo leímos, enviaron una delegación para hablar con ellos. Antes, y también lo comentamos la semana pasada, antes de aplicar la justicia, ellos mostraron misericordia y gracia. A ver, vamos a ver. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a hablar con ellos y vamos a escucharlos y a ver qué tienen que decir. Así que ellos fueron celosos y fueron temerosos de Dios. Y repito, en todo momento actuaron de esa manera, con celo y con temor delante de Dios. Y al hablar con ellos, cuando la delegación encabezada por Finees y los líderes de Israel hablaron con ellos, al hablar con ellos, entonces se dieron cuenta de que en realidad el asunto había sido una confusión. Se dieron cuenta de que en realidad el asunto había sido un mal entendido por parte de ellos. Y quiero yo hacer ahora unas preguntas ya, desde ya. Todavía ni empiezo, pero quiero hacer unas preguntas a manera de aplicación. ¿Cómo respondes tú que estás aquí? ¿Cómo respondes ante un malentendido con otra persona? ¿Cómo respondes ante la persona que por amor a ti, esa persona que te ama y te quiere ayudar, te hace ver tus errores? ¿Cómo respondes? ¿Cómo respondes ante la persona que te ama y te quiere ayudar? Y te quiere ayudar al grado de que quiere impedir que tú cometas un error o un pecado, aunque esté equivocada. Y pasa. Pasa frecuentemente. Quiero que veamos ahora, esta es la segunda parte del sermón que comenzamos la semana pasada. El título del sermón es La actitud correcta ante un malentendido. La semana pasada nos enfocamos en la actitud del pueblo de Israel, aquellas 9 tribus y media. Ahora quiero que nos enfoquemos en la actitud de aquellas 2 tribus y media a las cuales acusaron de manera injusta. Y quiero entonces que nos enfoquemos en eso, en la actitud y la respuesta de esas 2 tribus y media ante las acusaciones, porque los acusaron de traición, los acusaron de apartarse de Dios, los acusaron de estar pecando. Ante las acusaciones de sus hermanos, los israelitas, las 2 tribus y media, la tribu de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés, respondieron de la manera correcta. Por eso es que yo preguntaba hace un momento, ¿cómo respondes tú? Y en la respuesta y la actitud de estas 2 tribus y media, vemos algunas cosas importantes que creo que van a ser de provecho y de bendición para nosotros. ¿Ok? Y vamos viéndolas una por una. Número 1. En primer lugar, la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés mostraron temor de Dios. En su respuesta vemos temor de Dios. Quiero que ahora sí vamos al pasaje y lo leamos. Y quiero leer nuevamente desde el versículo 13 para recordar el contexto. ¿Ok? Es más, miren, permítame tantito y al final no llevamos prisa. Pero vamos a leer desde el versículo 10, por favor. Dice así, versículo 10. Sin embargo, mientras todavía estaban en Canaán, los hombres de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés se detuvieron al llegar a un lugar llamado Gelilot, cerca del río Jordán, para construir un altar grande e imponente. Entonces el resto de Israel oyó que los nombres de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés habían construido un altar en Gelilot, a orillas de la tierra de Canaán, en el lado occidente del río Jordán. Entonces toda la comunidad de Israel se reunió en Silo y se preparó para salir a la guerra contra ellos.
Pero antes enviaron una delegación a cargo de Fineés, hijo del sacerdote Eleazar, para hablar con la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. La delegación estaba formada por 10 líderes de Israel. Cada uno pertenecía a una de las 10 tribus y era cabeza de su familia dentro de los clanes de Israel. Cuando llegaron a la tierra de Galaad, les dijeron a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés: toda la comunidad del Señor exige saber por qué están traicionando al Dios de Israel. ¿Cómo pudieron apartarse del Señor y construir un altar en rebeldía contra Él? ¿Acaso no fue suficiente el pecado que cometimos en Peor? Hasta el día de hoy no estamos completamente limpios de ese pecado, incluso después de la plaga que azotó a toda la comunidad del Señor. Y ahora ustedes le dan la espalda al Señor. Si hoy ustedes se rebelan contra el Señor, mañana Él se enojará con todos nosotros. Si necesitan el altar porque la tierra de ustedes es impura, entonces únanse a nosotros en la tierra del Señor, donde se encuentra el tabernáculo del Señor, y compartan nuestra tierra. Pero no se rebelen contra el Señor ni contra nosotros al construir un altar diferente del altar único y verdadero del Señor nuestro Dios. ¿Acaso no cayó el enojo divino sobre toda la comunidad de Israel cuando Acán, un miembro del clan de Sera, pecó al robar las cosas que habían sido apartadas para el Señor? Él no fue el único que murió a causa de su pecado. Imagínate, ponte en el lugar de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés. Los están acusando de traición al Dios de Israel. Los están acusando de apartarse del Señor. Los están acusando de estar en rebeldía en contra de Dios, de darle la espalda a Dios. Y por si fuera poco, no fue la única ocasión. ¿Recuerdan años atrás, cuando todavía Israel se estaba preparando para cruzar el río y entrar a la tierra de Canaán? Estas mismas tribus, la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés, se acercaron a Moisés y le dijeron: oye Moisés, nosotros tenemos muchos animales, mucho ganado, y estamos viendo que estas tierras son adecuadas para nuestros animales, para nuestro ganado. Déjanos quedarnos aquí. ¿Y recuerdan lo que le respondió Moisés? Más o menos lo mismo. Los acusó de estar rebelándose en contra de Dios y de darle la espalda al pueblo de Israel. En una palabra les dijo: ustedes son unos pecadores. ¿Cómo reaccionas cuando alguien te trata así? Cuando alguien te acusa de manera injusta, sin tener razón. ¿Cómo reaccionas? Vamos a ver la reacción de estas 2 tribus y media. Versículo 21. Entonces la gente de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés le respondieron a esos líderes, cabezas de los clanes de Israel. Mira cómo comienzan. Mira qué tremendas palabras, qué tremenda declaración. El Señor, el poderoso, es Dios. Y lo repiten: el Señor, el poderoso, es Dios. Él conoce la verdad. Y que Israel también la sepa. En primer lugar, en la respuesta de estos hombres de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés, vemos temor de Dios. Ellos eran hombres temerosos de Dios. Y el temor de Dios los llevó a reaccionar de la manera en que reaccionaron. Y esto es algo que a nosotros también nos enseña en estos días, hermanos. El temor de Dios a ti y a mí nos va a llevar a guardarnos, a tener dominio propio y no actuar de manera precipitada, ni alocada, ni imprudente. A no responder de la misma manera con que nos tratan en ocasiones otras personas. Otra vez, ¿cómo respondes? ¿Eras de las personas que inmediatamente se alteran, se irritan, se enojan, estallan? Porque alguien te hace ver tus errores, porque alguien que se interesa por ti y te ama y no quiere que cometas errores, se acerca contigo y te dice: oye, creo que esto no está bien. Y peor aún, cuando alguien viene contigo y te acusa sin saber exactamente cómo están las cosas, sin saber exactamente por qué estás haciendo las cosas.
Eres de las personas que inmediatamente estallan y dicen, ¿y qué? ¿Y tú quién eres? O de esta manera, primero fíjate, ni sabes en qué estás metido, ni sabes por qué estoy haciendo las cosas y me estás reclamando. Estos hombres eran temerosos de Dios y no tuvieron ningún impedimento en declararlo y proclamarlo con su boca, pero con su corazón también. El Señor, el poderoso, es Dios. A ellos les interesaba desde un inicio que las 9 tribus y media, al pueblo de Israel en general, supieran que de ninguna manera ellos le estaban dando la espalda a Dios. Ellos querían que sus hermanos israelitas supieran que de ninguna manera estaban traicionando a Dios. No. Y por eso es que empiezan diciendo esta declaración tremenda: el Señor, el poderoso, es Dios. Ellos actuaron con temor de Dios, había temor de Dios en su corazón. Y eso los llevó a actuar con sabiduría, con prudencia y con dominio propio. Ellos confiaban también en la soberanía de Dios y confiaban también en la omnisciencia de Dios. Dios lo conoce todo. Y por eso ellos dicen enseguida, Él, el Señor, el poderoso, Dios, Él conoce la verdad. ¿Sabes algo que a ti y a mí nos va a ayudar para tener una buena actitud, una buena reacción cuando alguien nos acusa de manera injusta o ante un malentendido? Es esto precisamente, es el hecho de saber que Dios conoce la verdad. Aunque la persona que te está atacando o que te está difamando o que está diciendo algo de ti que no es cierto o que está pensando que tú estás haciendo algo que es incorrecto y que no es así, tú puedes mantenerte sereno, tranquilo y actuar con prudencia porque sabes que Dios conoce la verdad. Aunque los demás no lo sepan. Vemos entonces en su respuesta, en primer lugar, temor de Dios. Y el temor de Dios los llevó a actuar de manera correcta. Señor, ayúdame para que en este día yo pueda caminar, yo pueda conducirme en temor delante de ti. Porque el temor de Dios te va a ayudar a que tú vivas cada día para la gloria de Dios. En segundo lugar, vemos en la respuesta de estos hombres, vemos, aparte del temor de Dios, vemos humildad. Humildad. ¿Ah? Un claro y un gran ejemplo de humildad. Vamos a seguir leyendo. Versículo 22, segunda parte. Dicen ellos, nosotros no construimos el altar por traición o en rebeldía contra el Señor. Si fuera así, no nos perdonen la vida ni un día más. Si en verdad construimos un altar para nosotros, para apartarnos del Señor o para presentar ofrendas quemadas, ofrendas de grano u ofrendas de paz, que el Señor mismo nos castigue. Y miren, vamos a brincarnos al 29, versículo 29. Continúan hablando y dicen, lejos esté de nosotros rebelarnos contra el Señor o apartarnos de Él al construir nuestro propio altar para presentar sacrificios, ofrendas quemadas y ofrendas de grano. Únicamente el altar del Señor nuestro Dios, que está delante del tabernáculo, puede usarse para ese propósito. Y aunque la palabra humildad no aparece aquí, pero yo lo veo claramente allí. Ellos actuaron con humildad. Y actuaron con humildad porque había temor de Dios en su corazón. Y esto nos enseña y nos recuerda entonces cuál debe ser la actitud que nosotros debemos tener ante un malentendido o cuando alguien a nosotros nos acuse de manera infundada o injusta. Debemos actuar tú y yo con humildad. Humildad. Y yo sé que la humildad a estas alturas en el mundo no es bien vista.
Y tristemente muchos hombres y mujeres llamados cristianos tampoco ven con buenos ojos la humildad. Porque piensan como piensa el mundo. El mundo piensa, y creo que hasta enseña, que la humildad es debilidad. Que la persona que muestra humildad es una persona débil. El mundo enseña, el mundo cree que la humildad es debilidad de carácter, pero no es así. Y quiero yo decirlo claramente. Y quiero mencionar algunas cosas con respecto a la humildad. En primer lugar, la humildad no es debilidad de carácter. No lo es. Si tú piensas eso, con todo respeto te digo, estás equivocado. La humildad no es debilidad de carácter. Oye bien, la humildad no nos debilita y la humildad no nos denigra. De hecho, la humildad produce lo contrario. La humildad nos hace fuertes. La humildad nos hace o nos ayuda a ponernos en el lugar correcto. Es decir, la humildad a mí me ayuda a tener un concepto adecuado de mí mismo. La humildad me ayuda a mí a pensar de mí mismo con cordura. Y no creerme superior a los demás, o no creerme que estoy en un lugar en el que en realidad no estoy. Así que la humildad ni nos debilita ni nos denigra, sino todo lo contrario, nos hace fuertes. Porque nos ayuda a ponernos en el lugar equivocado y a tener un concepto adecuado de nosotros mismos. La humildad, por otro lado, la humildad tampoco es, y esto creo que también algunos cometen ese error, la humildad no es andar siempre negando lo que somos o lo que hacemos. ¿Has visto personas así? Que presumen de que son muy humildes, y siempre andan con esta actitud: no, yo no soy nada. No, yo no. No, yo no hago nada, yo no hice nada. Eso no es humildad. La humildad no es andar siempre negando lo que somos o lo que hacemos. ¿Recuerdan, por ejemplo, valga la redundancia, el ejemplo del apóstol Pablo? En su carta, su primera carta a los Corintios, hablando de sí mismo, el apóstol Pablo dice: pues yo soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, dice él, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido a la iglesia de Dios como lo hice. ¿Te fijas? Y tú a lo mejor dices: ahí está, él está diciendo que no es nada, que ni siquiera es digno de ser llamado apóstol. Pero fíjate lo que dice enseguida. Dice él: sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí y no en resultados. Porque, oigan esto, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles. ¿Te fijas? El mismo apóstol Pablo diciendo: yo he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles. Eso es humildad. Y tú dirás: ¿y dónde está la humildad ahí? Bueno, en lo que dice el apóstol Pablo, porque enseguida dice: pero no yo. ¿Te fijas? Dice: yo he trabajado más que todos ellos, pero no fui yo, sino Dios quien obra a través de mí por su gracia. Eso es humildad. Eso es humildad. La humildad nos ayuda a saber quiénes somos, a ti y a mí. La humildad te va a ayudar a ti a saber quién eres tú y a tener, como dije un momento, un concepto claro y acertado de ti mismo. Pero ahí te va, la humildad nos va a ayudar a ti y a mí a saber quiénes somos a la luz de quién es Dios. ¿Te fijas? El mismo apóstol Pablo dice en su carta a los Romanos, capítulo 12, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente. Ahí va. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo, háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. ¿Te fijas? Háganlo, es decir, ustedes pueden tener un concepto real, adecuado de sí mismos,
según la medida de fe que Dios les ha dado. Por eso es que digo que la humildad me ayuda a saber quién soy yo, a tener un concepto adecuado de mí mismo a la luz de quién es Dios. En la medida en que yo veo y conozco en la palabra de Dios quién es Dios, en esa medida yo voy teniendo cada vez más y más claramente un concepto adecuado, acertado y real de mí mismo. El mismo apóstol Pablo le dice a los filipenses, si quieren ponlo ahí en la pantalla, no sé, ok. El mismo apóstol Pablo le dice a los filipenses, capítulo 2, versículos 3 y 4, lo conocen muy bien. Les escribe y les dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes. Es decir, considerando a los demás como superiores a ustedes mismos. ¿Te fijas? La humildad nos ayuda a tener un concepto adecuado de nosotros. La humildad nos ayuda a ponernos en el lugar correcto y considerar a los demás como mejores o superiores a nosotros mismos. Pero esa humildad surge de un corazón que sabe quién es Dios. Lo primero que vemos en la respuesta de aquellas 2 tribus y media, la respuesta que le dieron a esa delegación que envió el pueblo de Israel es eso. El Señor, el poderoso, es Dios. ¿Te fijas? Ellos sabían quién es Dios. Ellos tenían temor de Dios y sabían quién es Dios. Y eso les ayudó para tener una actitud humilde. Porque la humildad surge de un corazón que sabe quién es Dios y que sabe quién es Él. Es decir, si yo tengo humildad en mí, esa humildad surge de yo saber quién es Dios y al mismo tiempo saber quién soy yo. Porque repito, en la medida en que yo conozca a Dios y sepa quién es Él, en esa medida yo voy a saber quién soy yo. Así que mira, la humildad que estamos viendo aquí en estas 2 tribus y media, la humildad de la que estamos hablando, la verdadera humildad, tiene que ver con la relación que yo tengo con las personas a mi alrededor. Sí, tiene que ver con la relación que tengo con las personas a mi alrededor. Y la humildad que yo digo tener se va a manifestar de diferentes maneras. Se va a manifestar con palabras, como lo vemos en la respuesta de estas 2 tribus y media, pero también se va a manifestar con acciones y con actitudes. Y lo vemos en la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. La persona que dice que es humilde, esa humildad que dice tener en él, se va a manifestar con palabras, con acciones y con actitudes. Porque tiene que ver con la manera en que me relaciono con los demás, pero principalmente, mira, la verdadera humildad tiene que ver con la relación que yo tengo con Dios. Si yo tengo una relación personal con Dios, si yo tengo una relación de temor delante de Dios, una relación de reverencia hacia Dios, de respeto hacia Él y hacia su palabra, de obediencia hacia Él y de gratitud hacia Él, entonces esa relación que yo tengo con Dios me va a llevar a mí a tener una correcta relación con las personas a mi alrededor. Y eso me va a ayudar a, entre otras cosas, mostrar humildad con las personas a mi alrededor. Aun cuando me acusen injustamente, o cuando me hagan ver mis errores, o cuando se acerquen a mí y hagan ellos lo posible para evitar que yo cometa un error o un pecado en mi vida. Yo voy a reaccionar de manera humilde, porque antes de tener una relación humilde con las personas a mi alrededor, yo tengo una relación correcta con Dios.
Porque, repito, la humildad surge de un corazón que sabe quién es Dios. Ahora la pregunta es, ¿tú sabes quién es Dios? Y si sabes quién es Dios, entonces ¿sabes quién eres tú? ¿O te sientes mejor o superior que los demás? Si es así, es porque seguramente tu relación con Dios no es la adecuada. Pero también la humildad, la verdadera humildad nos ayuda a descansar en Dios y confiar en Él. En situaciones como la que estamos viendo con estas 2 tribus y media. La humildad nos ayuda a descansar en Dios y confiar en Él. ¿Por qué? Porque sabemos, es decir, estamos convencidos de que Dios es el poderoso y Él conoce la verdad. La humildad también muchas veces nos va a ayudar a ver las cosas con claridad y a darnos cuenta de que muchas veces algunas situaciones incómodas son simplemente un malentendido o una confusión. La humildad nos va a ayudar a eso, a entender y darnos cuenta de que es un malentendido solamente. Y nos va a evitar problemas y nos va a evitar que nos llenemos de altivez, de soberbia y hasta de odio y queramos hacer lo mismo que quisieron hacer las 9 tribus y media, de ir en guerra contra aquellas 2 tribus y media y aniquilarlos a todos. Pero también la humildad, la verdadera humildad, nos lleva a buscar no solo nuestros propios intereses, sino también los intereses de los demás. La verdadera humildad nos lleva a no vivir para nosotros mismos y no pensar nada más en mí, sino también pensar en los demás. Ya lo leímos, el apóstol Pablo dice en Filipenses, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Y eso fue lo que hicieron la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. Ellos se preocuparon por la unidad en Israel. Ellos levantaron ese altar grande e imponente porque lo que les preocupaba era eso, la unidad en Israel. Ellos no estaban pensando en ellos mismos únicamente, estaban pensando en todo el pueblo de Israel. Vamos a verlo, mira, versículo 24. Siguen hablando Rubén, Gad y la media tribu de Manasés y dicen ellos, la verdad es que construimos este altar porque tenemos miedo de que, oigan, ¿de qué? De que en el futuro sus descendientes les digan a los nuestros, ¿qué derecho tienen ustedes de adorar al Señor Dios de Israel? Quiero que notes cuántas veces hace el pasaje referencia a este interés que tenían estas 2 tribus y media, no solo en ellos, sino en los descendientes de Israel, pero también en los de ellos. En este versículo 24 ya leímos una vez, porque dice que tenemos miedo de que en el futuro sus descendientes les digan a los nuestros, ¿qué derecho tienen ustedes de adorar al Señor, Dios de Israel? El Señor ha puesto el río Jordán como una barrera entre nuestra gente y ustedes, gente de Rubén y de Gad. Ustedes no tienen derecho de afirmar que pertenecen al Señor. ¿Se fijan? ¿Por qué lo hicieron? Para guardar, ellos estaban adelantando y estaban anticipando que más adelante aquellas 9 tribus y media ya no reconocieran a estas otras 2 tribus y media como parte del pueblo de Israel. Porque había entre ellos una barrera física que era el río Jordán, un río grande. Y se estaban anticipando a eso, de que en un futuro las 9 tribus y media de Canaán les impidieran a estas 2 tribus y media que pudieran trasladarse al tabernáculo en Silo y presentar allí sus ofrendas. 25, miren, déjenme leer otra vez. El Señor ha puesto el río Jordán como una barrera entre nuestra gente y ustedes, gente de Rubén y de Gad. Ustedes no tienen derecho de afirmar que pertenecen al Señor. Así, los descendientes de ustedes podrían impedirles a los nuestros que adoraran al Señor. 26.
Por eso decidimos construir el altar, no para presentar ofrendas quemadas o sacrificios, sino como un monumento conmemorativo. Les recordará a nuestros descendientes y a los de ustedes que nosotros también tenemos el derecho de adorar al Señor en su santuario con nuestros sacrificios, nuestras ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Entonces sus descendientes no podrán decirles a los nuestros: ustedes no tienen derecho de afirmar que pertenecen al Señor. 28. Si ellos dicen eso, nuestros descendientes podrán responder: miren esta réplica del altar del Señor que construyeron nuestros antepasados. No es para sacrificio ni ofrendas quemadas, es para recordarnos la relación que ambos tenemos con el Señor. ¿Te fijas? Para recordarnos, fíjate bien, la relación que ambos, tanto ustedes como nosotros, tenemos con el Señor. Así que la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés, ellos estaban preocupados por la unidad del pueblo de Israel. Ellos no pensaron en ellos mismos nada más, sino estaban pensando en todo el pueblo de Israel. Por eso levantaron ese altar grande e imponente. Eso es humildad. No estaban pensando únicamente en ellos mismos, estaban pensando en todo el pueblo de Israel. Pero no solo eso, también en la respuesta de estas dos tribus y media vemos preocupación, no solo por el pueblo en general, sino, y aquí sí también vemos preocupación por sus descendientes, es decir, por sus hijos y por sus nietos. No estaban pensando nada más en ellos, estaban pensando y anticipando, lo que podría pasar en un futuro con sus descendientes, con sus hijos, sus nietos o bisnietos. Construyeron ese altar, mira, construyeron ese altar en ese lugar pensando en sus hijos y en sus nietos. La preocupación por sus hijos y sus nietos los llevó a levantar ese altar. Y esto creo que nos enseña algo a nosotros, a ti y a mí, sobre todo los que tenemos hijos. Y ahí te va la pregunta otra vez, para ti que estás aquí. ¿Y tú? ¿Tú que estás aquí? ¿Tú que tienes hijos? ¿O que alguna vez esperas tener hijos? Tú que tienes hijos o nietos, ahí te va la pregunta: ¿qué estás haciendo ahora para que tus hijos y nietos sean bendecidos en el futuro? ¿Estás haciendo lo necesario, tú que eres papá o mamá, estás haciendo lo necesario para que tus hijos vean que tú eres un hombre o una mujer temeroso de Dios y que vives para Él? ¿Estás tomando las medidas pertinentes para que en tu casa se construya un altar, y no literalmente, pero que en tu casa se construya un altar que les muestre a tus hijos o a tus nietos quién es Dios? Para que en un futuro ellos sepan quién es Dios y se rindan a Él y le reconozcan como tal y vivan para Él. ¿O no? Ellos se preocuparon por sus descendientes. Se preocuparon por sus hijos. Y levantaron un altar, aunque no era para presentar ofrendas, no era para adorar a Dios, pero levantaron un altar como un monumento conmemorativo para que sus descendientes supieran que ellos también eran parte del pueblo de Dios. ¿Y tú qué estás haciendo? Así que la delegación enviada por las 9 tribus y media les pidieron una explicación y obtuvieron una explicación.
Les dijeron por qué levantaron ese altar grande e imponente. Les dijeron la razón por la que lo habían hecho. Y ellos entonces, es decir, la delegación que fue a hablar con ellos, quedaron conformes y quedaron satisfechos. Versículo 30. Cuando el sacerdote Finés y los líderes de la comunidad, cabezas de los clanes de Israel, oyeron eso de boca de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la media tribu de Manasés, quedaron conformes. Versículo 32. Después, Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y los otros líderes dejaron la tribu de Rubén y la tribu de Gad en Galaad y regresaron a la tierra de Canaán para contarles a los israelitas lo que había sucedido. Entonces todos los israelitas quedaron conformes y alabaron a Dios y no hablaron más de hacer guerra contra Rubén y Gad. Ahí está. ¿Te fijas? Todo se arregló hablando y hablando con humildad, con temor delante de Dios, haciendo las cosas tomando en cuenta lo que Dios dice en su palabra, sin actuar de manera alocada, ni precipitada, ni imprudente. Al final todo fue un malentendido, una confusión que quedó arreglada. Gracias a Dios. Y quiero terminar leyendo las palabras del sacerdote Finés desde el versículo 31, porque deliberadamente me lo brinqué ahorita. Pero vamos a verlo, versículo 31. Todavía está ahí la delegación con ellos. Oyeron la respuesta y la explicación que le dieron las 2 tribus y media, y entonces quedaron conformes. Pero mira las palabras de este hombre, este sacerdote Finés. Dice el 31, Finés, hijo del sacerdote Eleazar, les respondió: oigan, hoy sabemos que el Señor está entre nosotros, porque ustedes no han cometido esa traición contra el Señor, oigan, como nosotros habíamos pensado. En otras palabras, bueno, nos equivocamos. Nosotros pensamos que ustedes estaban apartándose del Señor y lo habían traicionado y le estaban dando la espalda. No es así, ya vimos que no es así. Y dice al final, en cambio, han rescatado a Israel de ser destruido por mano del Señor. Pero quiero yo poner énfasis en lo que dice, en primer lugar, este hombre, este sacerdote. Y les dice claramente, hoy sabemos que el Señor está entre nosotros. Hoy sabemos que el Señor está entre nosotros. Tanto Finés como los hombres que lo acompañaban, esa delegación, pudieron reconocer y se dieron cuenta, era evidente que el Señor estaba allí en medio de su pueblo, era evidente. Y pudieron verlo en la actitud y en la respuesta que escucharon y vieron de parte de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés. Era evidente. Después de escucharlos, después de escuchar la explicación que dieron, después de ver su actitud mansa y humilde, después de ver el temor que ellos tenían de Dios, fue que ellos llegaron a esa conclusión. Hoy sabemos que el Señor está entre nosotros. ¿Te fijas? Ahora, nosotros en este tiempo, tú y yo, ¿cómo sabemos que el Señor está entre nosotros? ¿Cómo sabemos? ¿Qué piensas tú? ¿Eres de las personas que dicen, yo hoy sentí bien bonito en la iglesia? Me encantaron los cantos que cantamos. Hasta sentí como que me elevaba. No, yo creo que sí, Dios estuvo allí, porque sentí bien bonito. ¿Es así? ¿Así sucede? ¿Así pasa? No. ¿Y sabes qué es lo lamentable? Lo lamentable es que muchísimas personas piensan de esa manera y esperan sentir eso cada domingo en la iglesia, en la reunión de la iglesia. Y cuando no lo sienten, se incomodan y a veces hasta se molestan, se enojan
y se van. Y se van diciendo, me voy a otro lugar donde sí esté Dios, porque en esta iglesia no está Dios. No, hermanos, no es así. No es así. Oye bien, te lo digo y te lo digo de buena manera, con un corazón pastoral. A la reunión de la iglesia cada domingo no venimos a sentir. Venimos a adorar a Dios. Venimos a hacerlo de corazón, con entendimiento, reconociendo que Él y solo Él es digno de suprema alabanza. Y el hecho de que tú no sientas bonito un domingo, de que no sientas mariposas en el estómago, de que no sientas que te elevas y de que no oigas la voz de Dios susurrándote en el oído, eso no quiere decir que Dios no está aquí. Pero déjame decirte, ahora sí, ¿cómo es que sabemos, tú y yo, cómo es que podemos saber que realmente Dios está entre nosotros en este tiempo? Podemos saber que el Señor está entre nosotros cuando, ahí te va, número 1, cuando tú y yo vivimos en temor reverente delante de Dios. Cuando tú y yo cada día vivimos en temor reverente delante de Dios, reconociendo quién es Él y reconociendo quiénes somos nosotros. En eso sabemos que el Señor está entre nosotros. Sabemos que el Señor está entre nosotros cuando, óyelo bien, de manera intencional, cuando somos, voy a usar las palabras del apóstol Pablo, cuando somos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la fe. Cuando de manera intencional procuramos la unidad entre nosotros y hacemos lo necesario para mantener esa unidad. Allí sabemos que el Señor está entre nosotros. Sabemos que el Señor está entre nosotros, oye bien, cuando actuamos con humildad y mansedumbre, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos. Sabemos que el Señor está entre nosotros cuando respondemos con humildad y mansedumbre ante un malentendido, o ante la persona que por amor a nosotros nos hace ver nuestros errores o quiere evitar que cometamos un error o un pecado porque nos ama. Sabemos que el Señor está entre nosotros cuando vemos que alguno de nuestros hermanos puede estar cometiendo un error o un pecado y no nos hacemos de la vista gorda ni nos quedamos con los brazos cruzados, sino que por amor vamos con Él y lo confrontamos y le hacemos ver su error o su pecado y con la ayuda de Dios procuramos que se aleje de ese pecado. Sabemos que Dios está entre nosotros cuando no nos creemos más de lo que realmente somos, sino que pensamos de nosotros mismos con cordura. Sabemos que Dios está entre nosotros cuando consideramos a los demás como superiores a nosotros mismos. Sabemos que Dios está entre nosotros cuando nos ocupamos no solo de nuestros propios intereses, sino también nos interesamos en los demás. Sabemos que Dios está entre nosotros cuando no actuamos de manera egoísta, cuando no vivimos nada más para nosotros mismos. Y sobre todo, sabemos que Dios está entre nosotros cuando tenemos la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, el cual, dice la palabra de Dios, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Sabemos que Dios está entre nosotros cuando cada uno de nosotros podemos confesar con nuestra boca, con nuestra lengua y sobre todo con nuestro corazón que Jesús es el Señor, y lo hacemos para la gloria de Dios el Padre. En eso sabemos que el Señor está entre nosotros. Y sobre todo, sabemos que el Señor está entre nosotros porque lo vemos. Lo vemos en la persona de Jesús de Nazaret. Él es, ¿recuerdas? Él es Emmanuel. ¿Y sabes lo que significa esa palabra? Dios con nosotros. Ahora vemos la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Y vemos también la gracia de Dios. Y vemos la bondad de Dios y vemos la misericordia de Dios, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vemos el amor, la gracia, la bondad, la misericordia de Dios, porque Él dio a su Hijo por nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Te fijas? Nosotros merecemos el juicio. Nosotros merecemos la condenación. Nosotros merecemos la ira de Dios, enfrentarnos a la ira de Dios. Y Dios, en vez de eso, nos dio a su amado Hijo, Cristo Jesús. Y eso es lo que vamos a recordar y celebrar en un momentito con la cena del Señor. Que Dios, en vez de darnos juicio, en vez de derramar su ira sobre nosotros, nos dio a su amado Hijo, Cristo Jesús. Y Él, Cristo Jesús, es el ejemplo, el mayor ejemplo de humildad y mansedumbre. ¿Y sabes qué es lo mejor? Lo mejor es que podemos aprender de Él. Si tú reconoces que batallas con la humildad, que no puedes mostrar una actitud humilde, la buena noticia es que puedes aprender de Él. Él mismo dice: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. ¿Sabes? Cuando una persona está cargada y trabajada, ¿sabes el peso que lleva muchísima gente que no puede deshacerse de él? Y muchas veces ese peso es por la arrogancia, por la soberbia que hay en su corazón. Muchas personas viven de esa manera, llevando pesos insoportables sobre sus hombres, y no se dan cuenta de que es por su arrogancia, por su altivez, por su soberbia, por su falta de humildad. Las personas más intranquilas, más cansadas, más fatigadas, son las personas que viven para sí mismas, llenas de altivez, llenas de soberbia, llenas de orgullo, que ven a los demás como inferiores a ellos. Y eso lo único que les provoca es una carga tremenda. La buena noticia, repito, es que Jesús dice: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. ¿Te fijas? Aprendan de mí. En otras palabras, dice Jesús: déjenme enseñarles. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y oye bien, y hallarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice el Señor Jesús. La buena noticia es que podemos aprender de Él. Podemos aprender de Él lo que es la verdadera humildad, para que entonces vivamos cada día de esa manera, con humildad y en temor delante de Dios, y podamos reaccionar ante un malentendido o ante una acusación infundada o falsa, que podamos reaccionar con temor y con humildad
delante de Dios y delante de la gente también. ¿Te fijas? Así que pues no tenemos excusa, podemos y debemos vivir de esta manera. Y debemos darle gracias a Dios porque el Señor nos recuerda y nos enseña estas cosas en su palabra. Así es que pónganse de pie y vamos a orar.